Ahí sí. Otro punto importante también que podemos mencionar con respecto a esto es que este tipo de instrumento no transmite una señal eléctrica. Vieron que nosotros siempre estamos hablando de los lazos de control, que mide, ¿verdad? La presión, sensan el sensor, ¿verdad? Y transmite a el transmisor transmite a un controlador. Siempre estamos hablando. Este tipo de instrumento, digamos, no transmite. Esa es un poco la desventaja, ¿verdad? De este tipo de instrumento, este bordón especialmente, digamos, como una desventaja. Más bien, esto generalmente se utiliza, ¿verdad? Como un backup, ¿verdad? Vos tenés un transmisor de presión acá al lado, ¿verdad? Y al lado nomás se pone, ¿verdad? Lo que se llama instrumento discreto, le decimos, ¿verdad? Que te mide solamente y te da una lectura en el campo, o sea, in situ, vamos a decirle, no te transmite en el tablero. Entonces, digamos, eso, ventajas y desventajas, vamos a decirle. Pero te da, se dice que esto a veces da mayor precisión que los transmisores. Ahí hay una discusión ahí entre ese tipo de cosas. Otra de las cosas también que es importante mencionar es que este tipo de instrumento uno puede calibrarlo. Y es muy sencillo, ¿verdad? Uno tiene acá un medidor de presión tipo C, que es el patrón que es calibrado generalmente en el INTN. El INTN nuevamente calibra con la Inmetro de Brasil, ¿verdad? Con patrones, ¿verdad? Que uno sabe que si hay 10 kilos de presión acá sobre esto, te va a marcar 10 kilos. Eso es lo que es un patrón. Que vos tengas la certeza realmente que te va a medir la presión deseada. Entonces, acá se pone el manómetro que vos querés calibrar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona? Lógicamente, se da la vuelta con esta manivela y se hace exponer a ambos, tanto a este instrumento que uno quiere calibrar y a este que uno sabe que está calibrado, que es el patrón. A ambos se les pone a la misma presión, por ejemplo, 5 kilos. Entonces te marca este 5 kilos y acá te marca 4,5. Quiere decir que este está descalibrado y algunos, digamos, le cambia, tiene un kit de reparo y es cambiable. O si no, como si son sellados, vamos a decirle así, ya directamente se desecha eso. Entonces, eso, digamos, generalmente es muy útil, ¿verdad? Porque cuando la fábrica se desarma todo o se ve la periodicidad en que hay que hacerle un mantenimiento preventivo, ¿verdad? Se verifica todo este tipo de cosas, porque hay miles de instrumentos, miles de manómetros, ¿verdad? En la fábrica. Entonces, uno ahí es donde también ayuda muchísimo los TAC, ¿verdad? Porque vos desarmás 200 de esto, por ejemplo, ¿verdad? Y después tenés que ir a poner cada uno en su lugar. Si uno no tiene un listado de instrumentos bien tagueado por el instrumento en la planilla, uno se todo y después vienen los problemas, ¿verdad? Porque cada uno tiene su rango, cada intercambiador de calor, cada evaporador. eh, Tiene su manómetro con los rangos que requiere, ¿verdad? Entonces, así. Bueno, el otro tipo de medidor es el tipo fuelle que tenemos acá, que es muy parecido también al tipo C en el sentido de que hay una articulación y requiere un movimiento. Y nada más que tenemos acá un fuelle acá, así como se ve acá, un fuelle, ¿verdad? Y por otro lado tenemos un resorte, ¿verdad? Que está poniéndole estable, digamos, al fuelle. Ahora bien, cuando entra la presión o se le expone a presión del líquido, ¿verdad? Al instrumento, ¿qué pasa? El fuelle, ¿verdad? Se elonga y acá en esta parte hay un disco, ¿verdad? Metálico adherido al fuelle, ¿verdad? Transfiere ese disco la presión vamos a decir, la fuerza del resorte y hace
en forma balanceada, en forma controlada el movimiento. Entonces uno sabe la fuerza del resorte, ¿verdad? Tiene tabulado acá por cada movimiento implica tanto de presión. Es muy sencillito también. Misma cosa para el tipo membrana. El de membrana también tenemos totalmente cerrado acá, ¿verdad? Lógicamente, eso vuelvo a repetir, es totalmente esquemático, ¿verdad? Y uno tiene en su posición normal, cuando está, digamos, expuesto a la presión de trabajo, ¿verdad? Y para casos de que sean presiones negativas, los famosos vacuómetros. Entonces, esto también está adherido a un indicador. Siempre necesitamos algo, vamos a decirle, para indicar, pero esquemáticamente así funcionan los tipos membrana o diafragma. Y acá el tipo fuelle es un poco más explícito, ¿verdad? Porque está el fuelle, está el resorte, está la articulación acá y está la aguja, ¿verdad? Y también tenemos la entrada del fluido que queremos medir. También tenemos el tipo de columna de líquido. Para la columna de líquido, ¿verdad? Sencillamente tenemos, ¿verdad? Una presión alta y una presión baja, ¿verdad? Y ustedes saben que por diferencia de presión, ¿verdad? Se sucede esta diferencia digamos, el pelo del líquido entre este plano y este plano. Y lógicamente, si yo pongo un gradual acá, ¿verdad? Yo puedo medir, ¿verdad? Puedo saber cuánto es vamos a decir, la presión. Vamos a suponer que la presión 2 sea la atmosférica, ¿verdad? Y yo expongo a a una presión determinada y lógicamente va a estar a este estado, ¿verdad? Que se muestra acá. Entonces la delta T va a ser el peso específico del líquido por la altura, ¿verdad? Esa altura es lo que nosotros, digamos, vamos a relacionar, ¿verdad? Con una regla metrada, así como el de arriba también acá, así como con el de tipo C, por cada ángulo que se mueve la aguja se está relacionando, ¿verdad? Tanto de presión. Se calibra eso en el laboratorio y lógicamente se lanza eso para cada producto. Y esto es la misma cosa, ¿verdad? Incluso estaba mirando en internet, hay varios de estos ejemplos. A ver un poco, este es el otro. Acá hay un ejemplo, ¿verdad? Este, un poco, después vamos a explicar. Acá está, hay un ejemplo acá, ¿verdad? Entonces, para la gente que va a tener medidores de presión, por ejemplo, al grupo, sería interesante esto investigar y explicarnos, ¿verdad? Las siguientes clases. Acá hay un ejemplo muy demostrativo, ¿verdad? Esto es la presión atmosférica o un gas, acá tenemos un gas y lógicamente el gas está a mayor presión, entonces ejerce acá y acá se va midiendo gradualmente. O sea, esquemáticamente es así. Bueno, perdón. Volvemos a nuestra clase. Bueno, entonces, este es diferencia de presión tipo columna de líquido. Y esto tenemos también en su forma U. También tenemos en su forma manómetro de tubo inclinado, que también encontré un ejemplo interesante. Acá está. No sé si se logra ver, voy a tratar de agrandar. Ahí. Ven que tiene acá le entra la presión acá tenemos otra, digamos, otro conducto, digamos, esto se conecta para, como su nombre lo dice, como es diferencia de presión entre dos líquidos, entre dos medios, o entre un líquido y un gas, por ejemplo, en un tanque. Entonces, fíjense, acá tiene un reservorio, acá tiene reglado acá, y bueno, cuando vos le pones, vamos a poner este sea la presión más alta, ¿verdad? De un líquido, y este es la presión más baja. Entonces, cuando vos le pones esto a la presión más alta, lógicamente va a levantar esto acá y vos en la regla vos
estás midiendo cuántos milímetros de columna de agua estás levantando, ¿verdad? Y así podés medir la presión en forma manual, vamos a decirle. La misma cosa, o sea, tenemos tipo acostado, tipo tubo inclinado y tipo reservorio, vamos a decirle. Es la misma cosa, ¿verdad? Muy sencillito. Bueno, hasta aquí se entiende. No hay tantas complicaciones, ¿verdad? Son muy sencillos digamos, el principio físico por el cual se mide la presión es muy sencillo. No hay ninguna complicación. Acá sí ya hay algo más interesante. El medidor de presión tipo Strain-Gauss, ¿verdad? Dice, se basa en el principio de la variación de la resistencia de un hilo con la variación de sus dimensiones por efecto, ¿verdad? De la presión. Y la resistencia de un conductor repasando es igual a la resistividad por la longitud sobre la sección transversal del hilo conductor. Ese es el principio físico, vamos a decirle, por el cual se basa. Entonces, ¿qué hace? Si nosotros ponemos, digamos, en esta forma, una resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, 4, ¿verdad? Y lo exponemos a una fuerza o una presión, la parte de abajo comprime y la parte de arriba del hilo conductor va a traccionar. O acá en esta forma dispuesta, acá va a traccionar y acá va a comprimir la parte de abajo. Entonces, basado en ese principio, vamos a decirle, no sé si se recuerdan el circuito de Puente Wheatstone, por lo menos antes nosotros lo damos en física 3, que era electricidad. Sí, y es básicamente este circuito, ¿verdad? Tenemos la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, ¿verdad? El principio dice que si esto está balanceado a un potencial cero, tensión de salida cero, cuando todos tienen, ¿verdad?, la misma resistencia. Ahora bien, ¿qué yo tengo que hacer para que pueda cambiar este circuito? Para que la tensión de salida sea diferente a cero. ¿Por qué me interesa que sea diferente a cero lo que transmite acá? Porque si acá es diferente a cero, quiere decir que mi circuito se desbalanceó. Se desbalanceó porque cambió la resistencia, ¿verdad? Porque la intensidad de corriente que circula acá va a ser la misma. Entonces, ahí es donde se apoya la teoría de Strain-Gauss, ¿verdad? Que dice, expone o hace variar la resistencia, ¿verdad?, expuesta, le hace, digamos, le expone a una presión, a una de estas resistencias, y al exponerle, ¿verdad?, a una presión que ocurre por la fórmula esta, ¿verdad? La resistividad no va a cambiar la longitud y va a cambiar la sección transversal. Y ahí va a cambiar la resistencia original del elemento. Entonces, al cambiar, por ejemplo, la resistencia 1, ahí ya hay una diferencia de potencial diferente a cero acá. Pero ese cambio de diferencia de resistencia es a consecuencia de una exposición a una presión externa, ¿verdad? Que puede ser un líquido, que puede ser un gas o lo que sea. Profe, Entonces, ¿cómo? pero necesitarías un medidor externo para poder medir la resistencia nueva, ¿verdad? Sí, no, lo que se trata de hacer es que se expone a la resistencia y se le fuerza mecánicamente, ¿sí?
y al cambiar la resistencia, entonces el circuito se desbalancea y la tensión de salida o los milivoltios ya no son más cero, sino que ese milivoltio ya es, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 milivoltios. Y ese milivoltio es atribuible, ¿verdad?, a la presión al cual fue ejercida y que ocasionó el cambio de resistencia. ¿Se entiende? Entonces, por eso los instrumentos basados en Straighaus se le hace exponer a la resistencia y hace que haya una variación de su resistencia y ahí cambia la tensión. Y esa tensión de salida diferente a cero, ya el transmisor transmite al controlador. Entonces, por cada variación ocasionada por la diferencia de presión de algún líquido, de algún gas, ¿verdad? Entonces, esa tensión, esos milivoltios ocasionados es transmitido, ¿verdad?, al controlador. Entonces, el sensor, por eso siempre estamos hablando que va añadido por el transmisor. El sensor es el que mide y el transmisor es el que transmite, ¿verdad?, al controlador en un lenguaje, digamos, que el controlador pueda entenderlo. Por el controlador, ¿qué es lo que entiende? Señales, ¿verdad?, eléctricas. Por eso que siempre estamos diciendo, y recientemente nosotros tuvimos el examen, el medidor mide y el transmisor, ¿verdad?, transmite al controlador. Y y a partir de acá, de este tipo de instrumento, eso es la bondad que tiene. Que este tipo de instrumento sí ya transmite señales al controlador. ¿Se entiende? Que el tipo bordón, por ejemplo, no tenía eso. Te mostraba nomás, te medía y te mostraba ahí in situ. No tenía no tenía la ventaja de, aparte de medir, transmitir. Este sí ya transmite. Y su fundamento físico es como se acabó de explicar. ¿Se entiende? ¿Vamos a avanzar nomás o hay algo que no Sí, se... no ¿Sí? se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Entonces, si pueden eh, repasar, vamos a decirle, hay inclusive en laboratorio de física 3, yo recuerdo siempre había una experiencia con el puente de Wheaton, ¿verdad? Que consistía en desbalancear el circuito de tal manera que la tensión de salida, ¿verdad?, sea diferente a cero. ¿Sí? Bueno, el siguiente tipo de medidor es el tipo capacitivo. Dice, la principal característica de los sensores capacitivos es la completa eliminación de los sistemas de palanca en la transferencia de la fuerza sobre desplazamiento entre el proceso y el sensor. ¿Vieron por qué dice esto? Porque tanto por ejemplo, en el de fuelle, por ejemplo. El de fuelle hay una articulación mecánica, ¿verdad?, que tiene que sufrir la aguja, algún mecanismo, ¿verdad?, para poder medir la presión. Y acá en el tipo capacitivo, sin embargo, no. El desplazamiento, la eliminación completa del sistema de palanca en la transferencia de fuerza o de la presión, ¿verdad?, Eh, nos da esa ventaja. Y vamos a ver cómo funciona. Dice, el sensor está formado por los siguientes componentes. Armaduras fijas, perdón, metalizadas sobre un aislante de vidrio fundido. Y eléctrico formado por el aceite de relleno, silicona o fluoruro. Y armadura móvil, que es el diafragma sensor. Bueno, ahí básicamente ustedes se acuerdan digamos, en la clase de física de capacitancia. Para que pueda variar la capacidad, un capacitor, vamos a decirle qué tiene que suceder.
tiene que variar, por ejemplo, eh, el, la distancia entre las placas. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Nosotros tenemos un capacitor y si hacemos variar la distancia entre las placas, entonces varía eso y eso se puede ampliar, traducir, ¿verdad? Amplificar, digamos, y podemos exactamente medir esa diferencia o esa variación, digamos, en términos de salida de tensión de milivoltios de miliamperes. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y bueno, y eso es lo que trata de hacer este tipo de medidores de tipo capacitancia. Y tiene acá unas placas, ¿verdad? Una placa fija, ¿verdad? Y una placa móvil. Entonces la placa fija tiene un dieléctrico en el medio, ¿verdad? Y tiene una placa acá, este digamos en 3D y este en dos dimensiones, un corte de esto, ¿verdad? Un corte de esto. Entonces tiene hasta esta parte, digamos, un ratito, por favor. Digamos que hasta esta parte, esta es la parte de que se le expone, ¿verdad? Al líquido. El líquido viene y presiona acá. Entonces, como hay una placa fija y una placa móvil, la placa móvil siente esa presión, ¿verdad? Y hace variar la distancia entre del capacitor. Y al variar la distancia del capacitor, entonces eso se amplifica, se capta, ¿verdad? Y se convierte en una señal de salida de ese instrumento. Y al convertirse en una señal, ¿verdad? A un circuito, se puede traducir a un circuito, esa es la palabra correcta, se puede traducir a un circuito. Quiere decir que por cada presión y por cada vez que varíe la distancia de esas placas, digamos, va a emitir una señal de salida, ¿verdad? Y esa señal de salida es la que se encarga el transmisor, ¿verdad? En este caso de presión, de tipo capacitivo, de transmitirle al controlador. ¿Se entiende? Entonces el principio físico se está apoyando, digamos, esto mide indirectamente la presión. Fíjense lo que es una medición indirecta, porque ¿qué es lo que pasa? Estamos midiendo en realidad la variación de capacitancia. Eso es lo que estamos midiendo. Pero ¿a consecuencia de qué? A consecuencia de que el diafragma sensor fue expuesta a una presión de un líquido determinado. Entonces, al ser expuesta de un líquido determinado, varía la capacitancia y por cada vez que, digamos, varía o si es una variación constante, entonces está emitiendo una señal eléctrica, el transmisor. ¿Se entiende? Entonces, este es otro tipo de medición de presión que también puede emitir señales al controlador, ¿sí? Entonces ya tenemos dos tipos de sensores. Antes nosotros hablábamos nomás, ahí se mide la presión y el transmisor transmite. Bueno, acá tenemos el segundo tipo de medidor de presión que podemos utilizar nosotros en un lazo de control para poder medir la presión. ¿Se entiende? Bueno, el siguiente, bueno, acá es importante también un poco hablar, porque la otra vez, inclusive salió en el examen, las famosas placas, digamos, placas de orificio. Y un ratito acá vamos. Acá, estas son las famosas placas de orificio. Estas son las placas de orificio. ¿Cuál es la función de una placa de orificio? La función de una placa de orificio es que teniendo no puedo decir acá, no hay.
Me hubiese gustado dibujar algo, hacer un esquema. Pero imagínense un ducto, un ducto de 4 pulgadas, una cañería de 4 pulgadas. Le haces una orilla y le colocas la placa de orificio. Entonces, ese ducto de 4 pulgadas se reduce en ese punto, en ese plano, a una pulgada, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a variar ahí? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber un cambio de caudal, ¿cierto? Va a haber un cambio de presión. Presión antes y presión después. Bueno, un poco. Acá está. Este es lo que está buscando. Acá. No sé si se ve, se llega a ver ahí. Voy a tratar de agrandar más. Hasta ahí se puede agrandar. En este punto, digamos, se pone la placa orificio. ¿Para qué? Para que haya una presión antes y una presión después. Entonces, si yo logro, digamos, captar la presión antes y captar la presión después, ¿verdad? Voy a poder medir esa diferencia de presión, que está, por ejemplo, está como columna de líquido, pero yo tranquilamente yo lo puedo conectar esto a un transmisor de presión del tipo capacitivo, por ejemplo, ¿sí? ¿Verdad? Porque hay también capacitivo, digamos, que puede medir, el mismo instrumento puede medir dos tipos de presiones. ¿Se entiende? Vamos a ver bueno, que esta foto, este es el caso. Acá tenemos una placa orificio, ¿verdad? Y vieron que sale dos caños, ¿verdad? Dos tuberías, ¿verdad? Y esas tuberías, esta tubería que sale de esta cañería de acá, se va y llega acá a este transmisor. Fíjense, sale de acá, en un plano, la cañería se va para abajo y llega a este transmisor tipo capacitivo. Entonces, yo estoy midiendo la diferencia de presión que existe antes y después de la placa orificio. ¿Sí? ¿Para qué eso es? Si yo mido la diferencia de presión, hay un teorema que después vamos a ver en los medidores de caudal, pero vamos adelantando ya, que la diferencia de presión entre dos puntos es directamente proporcional al caudal que circula por ahí, al caudal promedio que circula. O sea que este transmisor de presión indirectamente me está midiendo presión en dos puntos, ¿sí? De una cañería, la diferencia de presión y también indirectamente el caudal que circula por ahí. O sea que vamos a suponer que sea, en este caso es una tubería de vapor, que está revestido, una tubería de vapor de salida de la caldera. Entonces, yo sé la presión al cual estoy produciendo vapor y qué caudal está pasando por esta tubería con este medidor de presión. Esa es la bondad de este tipo digamos, este tipo de instrumento que, digamos, te mide, un solo instrumento, digamos, te mide dos tipos de variables medidas. Acuérdense que el caudal y la presión para nosotros es variable medida o variable controlada. Las dos maneras. ¿Se entiende? Entonces, de ahí es la importancia de las placas de orificio. Voy a ahorrar nuestro... De ahí es la importancia de las placas orificio. Y recuerdan ahora y entienden que en el primer parcial salió una placa orificio que, por cierto, algunos alumnos identificaron, ¿verdad? Y mencionaron, y otros hicieron caso omiso. Esto es la importancia. Entonces la placa orificio es como un elemento auxiliar para poder medir, vamos a decirle, variables controladas. En síntesis, en resumen.
No sé si se comprendió hasta acá. Pregunten nomás sin problema. ¿Se entendió? Que le escucho, vamos a decir, le doy la oportunidad para preguntar. Pero tú dijiste que mide presión, o sea, directamente lo que mide es presión la placa, ¿verdad? No, la placa de orificio en realidad lo que hace es esto, vamos a volver a repetir, lo que hace es nada más un cambio de flujo. Vamos a suponer que esta tubería vamos a suponer que tenga 4 pulgadas. ¿Sí? Y acá donde le incrustamos, ¿verdad? A la cañería la placa de orificio, esta placa de orificio, ¿verdad? Acá va a ir por la brida y de 4 pulgadas se reduce tu agujero a ponerle a 2 pulgadas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a pasar? Acá se nota primero la discontinuidad, ¿verdad? Hay un cambio de presión entre esta parte y esta parte, ¿sí? Y esa diferencia de presión, como acá causa el elemento auxiliar, la placa orificio, es lo que, digamos, capta esa información o mide nuestro medidor de presión diferencial, ¿verdad? ¿Para qué? Para medir, primeramente, mide la presión en 2 puntos. Y después hay un teorema, que yo ya les adelanto, que la diferencia de presión entre 2 puntos es proporcional al caudal. Eso por fórmula inclusive se demuestra. Y están los materiales eso. ¿Se entiende? O sea que todo nuestro análisis se reduce a eso. Que la placa orificio es un material auxiliar que utilizamos para medir, en este caso, presión y entre 2 puntos, ¿verdad? Y indirectamente medimos caudal. Entonces, eso podría ser una pregunta, por ejemplo. ¿Se entiende? No sé si contesté tu pregunta. Sí, lo que voy nomás es que a partir de, digamos, lo que mide directamente, que va a ser la variable medida, el resto de, digamos, magnitudes que yo pueda despejar de manera indirecta son variables medidas también. Sí, también, también. De hecho que si uno se fija, el tipo capacitivo, por ejemplo, lo que realmente ocurre es un cambio en la capacitancia. Entonces es una medición indirecta, la medición de presión. ¿Por qué? Porque lo que vos estás haciendo es midiendo la variación de capacitancia. Pero esa variación es a consecuencia de algo. ¿Y a consecuencia de qué es? A consecuencia de que ese instrumento fue expuesta a una presión de un líquido, de un gas, lo que sea. ¿Se entiende? Entonces, vos medís realmente el instrumento se vale en relación a la variación de capacitancia con la presión. ¿Se entiende? Sí, bro. Pero concretamente el medidor tipo capacitancia te mide presión, que es la variable controlada que vos te interesa, porque te interesa presión de vapor de caldera, presión de un líquido, presión de un gas, lo que sea. ¿Se entiende? Bueno, seguimos entonces. Bueno, vamos a mirar un poco. Bueno, entonces concluimos también que este tipo de medidores de presión, el tipo capacitivo, transmite a través de un transmisor de presión, transmite también señales eléctricas, digamos, al controlador, ¿sí? Después tenemos el otro tipo que es el sensor de silicio resonante. Bueno, el sensor de silicio resonante dice, consiste en una cápsula de silicio colocada estratégicamente en un diafragma, utilizando el diferencial de presión para vibrar en mayor o menor intensidad, a fin de que esta frecuencia sea proporcional a la presión aplicada. Nuevamente acá,
¿qué hace esto? Se pone acá, dice, un sensor de silicio, ¿verdad? En digamos, en esta caja de resonancia, y esta caja se hace exponer ¿a qué cosa? A la presión de un líquido. Entonces, ¿qué pasa? Al hacerse exponer a una presión a esta caja, estos sensores de silicio empiezan a producir una vibración, y esa vibración es directamente proporcional a la presión aplicada. Entonces, esa vibración que produce es captada y es amplificada y es captada y es convertida a un circuito electrónico. Que nosotros no vamos a entrar a calcular cuánto es, como el circuito y todo eso. Vamos a mencionar. Pero es así que en conclusión, eso es. Se tiene una caja de resonancia, un diafragma, ¿verdad? Y cuando se le expone, ¿qué pasa con el sensor? Empieza a vibrar. Y eso es lo que es captado o es convertido, ¿verdad? Eléctricamente. Entonces, esa vibración es proporcional, digamos, o es a consecuencia de la presión de un líquido al cual fue ejercida. ¿Se entiende? Algo muy parecido también ocurre con el tipo piezoeléctrico. Dice, los elementos piezoeléctricos son cristales, ¿verdad? Como el cuarzo, turmalina, titanato, que acumulan cargas eléctricas en ciertas áreas de la estructura cristalina cuando sufren una deformación física por acción de una presión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza estas piezas, estos elementos, y, por ejemplo, en este esquema, se pone, ¿verdad?, en un líquido el cristal piezoeléctrico, ¿verdad?, y se le hace exponer a una presión. Cuando se le hace exponer a una presión, ¿qué ocurre con el cristal? Según lo que dice acá, acumulan cargas eléctricas. Y esas cargas eléctricas se expone a un amplificador, y a partir de ese amplificador ya se puede traducir o se puede emitir señales eléctricas. ¿Se entiende? Muy sencillito también el fenómeno físico que ocurre. Y agrega acá, son elementos pequeños y de construcción robusta, dice. Robusta porque es duro, ¿verdad? Su señal de respuesta es lineal con la variación de presión. Son capaces de proveer señales de altísimas frecuencias de millones de ciclos por segundo. ¿Sí? Bueno, entonces, con estos 4 medidores de presión, ¿verdad? Digamos, complementado con el tipo de tubo de Bourdon, tenemos los medidores de presión. Y estos 4, por su importancia, vuelvo a repetir que transmiten o pueden emitir una señal electrónica al controlador. Esa es la ventaja y la bondad de este tipo de medidores de presión. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? No, de mi parte no, profe. Ok. Entonces, cuando hablemos de medidores de presión, ¿verdad? Por eso que estos capítulos de medidores de instrumentación complementan a lo que ya vimos, ¿verdad? En la primera parte nosotros hablábamos nomás de medidores de presión. Ahora sí, ¿verdad? Al ver, ¿verdad? En las fábricas, cuando ustedes vayan y vean, ahí ya van a poder identificar o diferenciar. Mira, este es un transmisor de presión tipo capacitivo. Ah, no, este es un transmisor de tipo Strain-Gauss, tipo resistivo. Entonces son instrumentos que transmiten
digamos, transmiten señales, ¿verdad? Y uno puede medir y puede sensar y puede tener en la computadora. Sin embargo, esto que vimos en la primera parte, este tipo fuelle o tipo diafragma o este tipo de Bourdon en sus tres presentaciones, digamos, son nada más elementos, instrumentos discretos, ¿verdad? Que te muestran nada más in situ y no te transmite. A no ser que uno pueda tener otra vez un sensor y capte otra vez el movimiento de la aguja y pueda transmitir otra vez. Eso es otra cosa. Pero en sí, así como vemos acá en la foto, no transmite, ¿verdad? Y bueno, con esto damos por terminado la presentación de medidores de presión. Si no hay más preguntas, vamos a ir a mirar un poco en nuestro aula. Medidores de presión, acá tienen los materiales. Acá está la presentación y acá está el material en Word. Si pueden descargar, por favor, y puedan leerlo. Y hay una tarea de esta unidad, dice, foro de debate de medidores de presión. Una vez que hayas leído los materiales de la unidad 6, te propongo participar en el foro de debate. Para cumplir con esta actividad debes añadir un tema de discusión de la importancia de los medidores de presión en el uso y aplicación de la industria. Replicar una o más propuestas de tus compañeros. O sea, ¿qué significa eso? Por ejemplo, puede ser tubo de Gordon, aplicaciones de tubo de Gordon, y comenta a alguien. Y ese otro compañero puede estar de acuerdo, complementar o simplemente decir, no estoy de acuerdo o una cosa. La idea es un poco generar debates con respecto a este tema. ¿Se entiende? Pues, o sea, puede ser medidores tipo capacitivo, puede ser de los medidores que vimos acá. Entonces, eso pueden añadir ustedes acá en la parte de, mirar acá, está la parte de foro. Acá. En esta parte de foro podemos aprovechar para hacer eso. ¿Ok? Sí, profe. Bueno. Y yo extendí el capítulo anterior. Algunos he visto que ya contestaron. La unidad 5 tenía digamos, tenía una tarea también, un cuestionario. He visto dos alumnos que ya hicieron y tienen tiempo toda esta semana, creo, para poder, digamos, completarlo, ¿verdad? Y podemos hacer también nuevamente como el primer parcial, ¿verdad? Que valga, este cuestionario que valga un cierto puntaje, ¿verdad? No sé si les parece. Sí, sí, profe. Ok. Bueno, después entonces vamos a definir, no recuerdo nomás ahora exactamente cuántas preguntas era. Y después podemos definir si vale 1, 2 o 3 puntos. Pero para que sea de interés y para que podamos avanzar y les ayudar, por el segundo parcial son 36 puntos, creo que es. Es bastante más largo que el primer parcial. Entonces va a ayudar bastante también a que el examen, el segundo parcial, no sea tan largo, vamos a decirle. Entonces mi idea un poco es que este valga un puntaje, entonces eso le va a ayudar a que ustedes vean estos tutoriales, no olviden, puedan leer estos materiales ya para poder contestar esto. Y también de paso ya les va a ayudar para el puntaje del segundo parcial, ¿verdad? Y también algo parecido podamos hacer acá en la parte de instrumentación. No sé si va a dar para hacer por capítulo, pero por lo menos uno más de los 3 o 4 capítulos medidores de instrumentación podríamos plantear ahora. ¿Ok?
¿Les parece? Sí, claro. ¿Está bien o no les parece? Súper, profe. ¿Está bien? Sí, porque si no, el segundo parcial suele ser mucho más largo, mucho más tedioso, y con este tipo de acciones podemos hacer un poco que sea el proceso ahí y les pueda ayudar. ¿Ok? Si no hay más preguntas, entonces podemos dejar la clase Profe, acá. una pregunta. Sí, Yo tengo en mi tema del trabajo, tengo este trabajo de hoy de medidores de presión, medición de sí, presión. sí, Y prácticamente así como desarrollaste, y yo ya bajé también los materiales que vos tenés en la plataforma. sí. Y prácticamente desarrollaste todo ya. O sea, me gustaría saber, y creo que le puede servir a los otros grupos también, sí que cómo entonces encargo eso, porque yo prácticamente lo mismo que vos desarrollaste hoy estoy poniendo, más algunas otras cosas, algunas complementarias, digamos, del tema. O sea, tengo, por ejemplo, la parte de clasificación en elementos mecánicos, neumáticos, electromecánicos y electrónicos y algunos otros tipos de medición de presión, la presión barométrica, algunos otros tipos de medidores de presión, que es mi tema de hoy, ¿verdad? Y también las unidades de medida en las cuales se mide la presión. O sea, y prácticamente, o sea, yo vi también tu material que prácticamente ya desarrollaste todo, no sé qué me queda muy poco, digamos, o cómo encargo el tema para hoy, para este Bueno, tema. es muy buena tu pregunta. No sé si ya leyeron ¿se acuerdan el Excel ese que teníamos? Vamos a abrir un poco Sí, el Excel. el Excel donde Ahí. tengo el grupo y los temas. eh, lo que sí te diría es que no es necesario que vos ponga otra vez la parte teórica. Lo que sí deberías poner es, vamos a ver un ejemplo concreto, vamos a decirle. Eh, tipo, a ver un poco. eh, Tipo capacitivo, ¿verdad? Ver un poco cuáles son los tipos de sensores tipo capacitivos que se tienen, ¿sí? ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Cuáles son las ventajas? No es necesario que vos vuelvas sobre esta teoría. No, a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa ya ahora, digamos que ahora, a partir de ahora ya sabemos cuál es el funcionamiento de cada uno de ellos. Lo que sí nos interesaría saber son, por ejemplo, las ventajas que tiene, las desventajas que tiene, cuándo se utiliza, en qué tipo de proceso es más conveniente. En ese un poco tiene que tornarse el trabajo, la investigación que haga. ¿Se entiende? Y eso es lo que voy a tratar de abrir el... Sí, profe, entiendo, y también, pero le puse también la parte de un poquito de introducción teórica para entender. Ya sé que inclusive ya dimos en física, en muchas materias ya se dio lo que es presión, en mecánica fluida, en todo eso, No, presión, no, no. pero, pero también para entender un poquito, y después tengo unas cuantas cosas, por ejemplo, tipos de barómetros, altímetros, hay diferentes tipos de manómetros, o sea, que son del tubo de Borbón y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, También tengo los capacitivos, tengo los electrónicos, o sea, acá yo ya tengo todo hecho ese trabajo. Es el barómetro de mercurio, barómetro aneroide y muchos otros tipos más y algunas imágenes más, pero la gran mayoría ya, eh, los elementos neumáticos, los elementos electromecánicos y electrónicos y los elementos neumáticos también. Y después hay una parte que no veo muy desarrollado, pero en algunas investigaciones que hice ya veo también unos de tipo ópticos, o sea, medidores de presión ópticos, que Sí, también es... poder agregar también, sin problema. Poder agregar también eso y aprendemos todo acá, ¿verdad? Sí, Sin pero problema, pero lo que te digo nomás es, no vaya a enfocarte y a los grupos le digo, ¿verdad? No se enfoque mucho en la teoría. Acá el trabajo, por eso estoy abriendo acá el Excel otra vez para leer un poquito otra vez. Y si es que no se entendió así, ¿verdad? Entonces, para aclarar acá, ¿verdad? Que no hay que enfocarse mucho eh, en la teoría otra vez. Dice, conocer los distintos tipos de medidores de presión que se encuentran en plaza, su funcionamiento y aplicación en la industria. Investigar los instrumentos de medidores de presión.
Eso es lo que nos dice, vamos a decirle, el trabajo. Pero en sí, vuelvo a repetir, no enfocarse en la teoría que acabamos de presentar, sino que más bien en las ventajas, desventajas, aplicaciones, que es un poco lo que nuestro interés, ¿verdad? En qué tipo de lazo de control se utiliza, cuáles son, qué aplicaciones tiene. En eso un poco lo que hay que enfocarse, ¿verdad? Y en esa parte que decís también los que se usan acá, me costó mucho también ese debido a la pandemia y todo eso y la falta de irse a movilizar. Tengo, por ejemplo, algunos de algunas empresas que son las que proveen acá, que son Provindus y Everest, que son los que Sí. conseguí, ¿verdad? Que tienen unos, solamente unos catálogos de las marcas Magnelec, que es lo que tienen ellos, Dwyer, Series 2000 y ese tipo de cosas. Eso es lo que estoy preparando, digamos, lo que ya tengo de mi... Puedes tomar nota y te digo, entra un poco en la página de Smart, por ejemplo, o Siemens. Entra un poco y voy a buscar un poco, yo tengo anotado ahí, Smart de Brasil, smart.com.br. Ahí puedo sacar también información. Y he visto Por también eso. ejemplo, sí, hay videos tutoriales, por ejemplo, o esas páginas que te dan, inclusive no es necesario que vos expliques, ¿verdad? Ya la presentación en sí del video tutorial ya te explica todo con un pequeño video, ¿verdad? Te Sí, he explican visto los también. beneficios, te explican qué lazo te puedes utilizar, ¿verdad? La idea es conseguir la información, ¿verdad? Y poder un poco entender acá y compartir un poco entre todos los compañeros, ¿verdad? Esa es un poco la idea del trabajo. ¿Se Encontré entiende? videos de calibración de sensores y también de fabricación de los sensores. No sé si eso es interesante. Y sí, podría ser también calibración de medidores de presión. Sí, y también la Sí, fabricación. Una fábrica podría ser también. Pero vuelvo a repetir, tienes que enfocarte en los beneficios, en las ventajas, en los usos, en las aplicaciones. ¿Qué nos interesa a nosotros? En los lazos de control. Por ejemplo, en tal tipo de lazo de control de nivel, ¿verdad? Se utiliza también medidores de presión. ¿Y qué tipo de medidores de presión utilizamos? Utilizamos el tipo capacitivo, utilizamos el tipo estrangado, tipo resistivo, o ese tipo de cosas. Eso es lo que sería interesante. ¿Se entiende? eso La sería, por misma. ejemplo, para un tipo de industria determinada o algo así, o para un tipo de proceso determinado, ¿cuál es el que se usa? Y les digo, todo este tema que estamos estudiando, puedes encontrarlo en industria azucarera, en industria cervecera, en industria de refrescos, en general, gaseosas, ¿verdad? Agua, destilería, todo ese tipo de industria utilizan este tipo de, de instrumentación. Ok, profe, ya voy entendiendo. Gracias. ¿Se entiende? Entonces, por ahí un poco tiene que ir un poco y la misma cosa para otro. El grupo que les toca analizar, pues, es nivel o presión, perdón, o caudal o temperatura, ¿verdad? La misma cosa, idem para todos esos grupos, ¿verdad? No enfocarse en lo que es la teoría, lo que ya vamos a ir presentando y lo que ya presentamos, sino que lo que nos interesa ahora, toda esa teoría que estamos absorbiendo, cuáles son sus beneficios en la realidad, como instrumento, en qué se utiliza, en qué tipo de lazo de control, ¿verdad? Eso un poco para complementar ahí, entonces vamos cerrando el círculo que en la primera clase recuerdan que habíamos visto, ¿verdad? Es un poco el objetivo del trabajo práctico. Y que todos, ¿verdad? Esa información que cada grupo va recabando, ¿verdad? Finalmente que se ponga en un lugar y que todos podamos acceder a eso y podamos, por sobre todas las cosas, aprender, ¿verdad? Eso es lo bueno, ¿verdad? Cuando se hace un trabajo práctico. Y no nuevamente poner todo lo que ya está escrito. Si no, no tendría sentido nuestro trabajo práctico. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Ahí. Profe, una cosa, ¿ves que en mi grupo que es de
de medición de nivel, nosotros en el Excel habíamos puesto que hoy teníamos que presentar. Y nosotros nos preparamos, tenemos toda nuestra presentación, pero después justamente vos dijiste ese tema de que no tiene que enfocarse solo en el funcionamiento y esas cosas, y nosotros eso tenemos en la presentación. No, es bueno, no hay ningún problema. Podemos ver para la próxima clase eso, sin problema, o la siguiente también. Sí, justamente te iba a decir, profe, si podemos hacer dentro de 2 semanas después de FREN, ya que según el cronograma, medición de nivel viene después de medición de presión. Sí, yo soy flexible en eso. Yo les digo, a partir de ahora tenemos, la clase anterior era 2 meses que teníamos para presentar todo. Después, ahora 1 mes y medio. Si nosotros llegamos a cumplir con nuestro objetivo, el orden de los vectores a mí no hay problema. Yo soy flexible en eso. Lo importante es nomás que todos los grupos y todos presentes, ¿verdad? Que no tengan después problemas. Ahora que si alguien no presenta su trabajo práctico, el sistema informático le va a bloquear. Ese es el tema, porque le va a poner como requisito después que tiene que presentar trabajo práctico. Y por más que consigan firma, no le va a dar firma. Eso ya les digo, ya. Por eso que en eso es el tema de trabajo práctico y laboratorio. Ese es el cuide la cuestión, como se dice. Ustedes saben de eso, ¿verdad? No es necesario que les repita, ¿verdad? Pero les repito porque ya tuve ya en años anteriores, parece que hay gente que se olvida o pierde eso de vista, ¿verdad? Descuida, no presenta y después resulta que en el segundo parcial hace los puntos que le corresponden, pero el sistema informático le bloquea porque no presentó el trabajo, ¿verdad? Y ahí no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada, nadie, ¿verdad? Más que volver a recursar, ¿verdad? Y eso es lo que yo no quiero que ocurra con ustedes. Por eso yo le insisto. Y bueno, es así. Dale, profe, entonces para dentro de 2 clases. Dale, espectacular. Y entonces la próxima clase, Efraín, vos podés presentar, ¿verdad? Sí, no hay problema. Ahora mismo puedo presentar también, pero le voy a hacer algunas modificaciones de las que hablamos ahora. Yo ya tengo eso desde hace 2 semanas que tengo preparado mi tema. Pero o sea que me parece nomás con lo que me dijiste, vos tenés que hacer una modificación, hacer una buena presentación y mejor para la próxima clase, ¿te parece? Me parece excelente, profe. Dale. Próxima. Dale. Quedamos así entonces. Genial. Quedamos así, gracias. Si nadie tiene una pregunta más. Yo Sí. te quería pedir si podemos extender unos 2 días más el plazo del cuestionario, porque nosotros seguíamos rindiendo hasta el sábado y por eso la verdad que la mayoría no hizo todavía el cuestionario. No, yo Sí. ya entendí hoy. Eso lo estoy diciendo. Yo ya entendí. Sí, pero hasta el viernes, ¿no? Sí, hasta el viernes. Y por eso te quería pedir 2 días más. No puedo entender más. Ya una semana más ya entendimos. Son preguntas, sí, 9 preguntas, no creo que no se pueda contestar. Hoy estamos lunes. Sí, pero hasta el sábado, un día más. Entonces, el tema del debate también ya está cerrado hoy. Y todavía no entramos en el debate del tema de presión. Y ya está cerrado hoy. Eso también se tendría que modificar. Bueno, no, pero eso dijimos bien una semana. No vamos a modificar todo, si no, no vamos a cumplir. Va a llegar el 30 y ¿sabe qué es lo que está pasando? No estábamos cumpliendo, estábamos trasladando y después cada vez ahora 1 mes y medio nomás ya tocan. O sea que los tiempos vamos a decirle, se ponen, ¿verdad? Y usted tiene que seguirle el curso, si no, no podemos, porque unos cuantos no hacen, o si nadie lo hace, bueno, no podemos ir, digamos, trasladando para allá. No, si nadie, bueno, no sé si me entienden. Usted tiene que agarrar y organizarse. O sea, no puedo yo
ir alargando las cosas. No. Se ponen los tiempos, una semana me parece más que suficiente. Aparte no se pide una investigación. Apenas de lo que hablamos, acá cerramos digamos, el debate y ustedes pueden ya opinar al respecto, ¿verdad? Antes que se cierre. Pero no, de ninguna manera podemos ir alargando y alargando, porque eso va a hacer que al final del curso no cumplamos con nuestro objetivo, ¿verdad? ¿Está bien? Está bien, profe, el tema del cuestionario, pero el tema del debate que corresponde al tema que hoy trataste de depresión, ya cerraste. Eso nomás lo que te dije, ya se cerró hoy, ya sin que nadie participe de ese debate. Yo estaba pensando discúlpame, yo estaba pensando que me estaban pidiendo por el de la semana pasada. También. Pero el del foro, el del debate, yo creo que ya cambié. Voy a revisar otra vez, y sin problema voy a cambiar. Pero lo que no quiero nomás es que, vuelvo a repetir, es cambiar y cambiar y cambiar. Si hoy se abre, entonces vamos a poner como objetivo hasta el próximo lunes, por así decirlo. Y ahí se cierra. Y damos una semana, ¿sí? Después de lo que demos el próximo lunes, vamos a dar una semana de tiempo otra vez. Yo creo que cambié, si mal no recuerdo, pero voy a revisar otra vez, voy a chequear, sin problema. Dale, profe. Bueno, ok, si no hay más preguntas, ¿podemos dejar acá la clase? Dale, profe. Dale. Bueno, ok, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Dale, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.